Dale. Buenas tardes amigos, aquí otra vez más de Taller a Taller, un espacio cultural donde la idea es traer los artistas hasta su casa, ¿ya? Desde la consola ahí mi amigo Frank von Marten, hoy día tenemos un personaje especial, un académico y un creador de pintores, que es muy interesante eso, él educa a otros artistas. Fernando Kuchel, se los presento. Un aplauso para el maestro ahí, Hola, ya ¿cómo que estás? también parte de mi maestro, porque de hecho yo trabajo de pintores gracias ahí al señor Fernando Kuchel. ¿Cómo Sí. estamos? Hola, muy buenas tardes y un agradecimiento a todos ustedes por permitir expresar varias ideas desde el punto de vista pictórico en estos momentos que el mundo está viviendo una situación tan complicada y adaptando a estas nuevas formas de comunicación, aunque parecen distantes en la pantalla tan fría, vamos a darle el corazón humano que necesita. Claro, es esencial en esta época, de también, como lo dije con Ampuero, para mí el arte es una especie de masaje para el alma, ¿ya? Y personajes como Ampuero, como tú y otros de la asociación y otros pintores y artistas, le dan un poquito de sentido a esta vida tan, que estamos ahora tan enloquecida, ¿ya? Tú te formaste en la Universidad de Concepción, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de tus inicios? Bueno, mis inicios como pintor no necesariamente fueron en la Universidad de Conce. Yo pertenezco a la Asociación de Pintores. De muy joven participé con ellos. Han pasado varias generaciones de artistas y ese fue mi inicio. Después ya como más joven, prácticamente como no sabía nada más que hacer en términos de que me pasaba dibujando, pintando, dije, ¿por qué no voy a estudiar a ser profesor de artes plásticas? Era como obvio. No obstante, comencé mi inicio estudiando en INACAP dibujo gráfico publicitario. Y después un día, como anécdota, me fui a tomar mi mochila para irme a estudiar y estaba sentado en el terminal de buses con mi pasaje en la mano y dije, ¿tú qué realmente ser un dibujante gráfico? No, yo soy pintor. Sí, soy pintor, voy a estudiar pintura. Me pesqué el bus, me volví a mi casa, me dijo, ¿qué te pasó? Pensemos que te había ido a Santiago. Dije, no, yo quiero ser pintor y se desmayó mi mamá y todo el escándalo. Y ahí postulé a la universidad y quedé en la Universidad de Conce, una universidad en la cual me brindó una posibilidad de estudiar ahí, bueno, hay un grabado, pintura, pero lo más importante en mi formación académica de la Universidad de Conce, ellos quisieron darle el tema de la profesionalización del quehacer artístico, pero a un nivel técnico, a un nivel como una profesión científica. Antes de mi generación está el profesor de artes plásticas, música y religión. Yo Claro. soy de la formación que llegó con un bagaje mucho más técnico y es muy diferente lo que sucede ahora. En mi tiempo estaba la geometría como elemento leitmotiv de las artes. Ahí podíamos comunicarnos a través de las matemáticas, que yo creo que es el lenguaje de Dios o de los dioses. Los dioses nos comunican con matemáticas, círculo, cuadrado, rectángulo, etcétera. Son el lenguaje que uno se empapa, más encima todo lo que tiene que ver con la óptica, la teoría del color, y ya uno sale con una formación mucho más técnica. O sea, mi inicio fue en autodidacta y terminé siendo profesor de arte, pero también con una formación académica desde el punto de vista artístico. Una Eh, consulta, Fernando, ya Dale. que hablaste por ahí entre medio de los grabados, ¿nos podrías contar qué es? Porque de repente como estamos haciendo en realidad este espacio para los niños, para que Sí, aprendan más del correcto. arte, para que tengan la experiencia, incluso con los artistas, que es lo más importante, Sí. eh, me interesa que si nos puedes explicar qué es el grabado, que de repente como que pasó así volando, porque para ti me imagino que algo ya que lo llevaba muy adentro, pero de repente los niños No, dicen, ¿qué es un grabado? Dicen que mira, será grabar pues, un disco, no lo sé, si puedes explicarnos un poco más. perfecto. Si gusta, muestras una imagen que se ha grabado donde está como un bote volando, pero voy al inicio. El grabado viene siendo una forma de comunicación
llamemos, mucho más barata para producir a mayor cantidad de gente. Por ejemplo, tenemos una pintura, y es la, ¿puedes dejarla ahí, por favor? Aquí, mira. Al lado, bueno, se ve al lado Acá, izquierdo donde hay un marco, y exactamente. de ahí para allá hay una serie de serializaciones, son iguales los dibujos. En cambio, a la derecha hay uno solo. La pintura es uno, un grabado es múltiple. Entonces, tiene un carácter social. Yo puedo reproducir varias veces una imagen y llegar a mayor cantidad de público, digamos, con un costo menor. Pero ese costo menor, en el caso de grabado acá, tiene que ver con los inicios en Japón, en un arte oriental, pero que en el occidente se dio para evangelizar. Yo a la gente que hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con la educación. Yo creo que la educación, siempre hubo educación. No, incluso aquí en Chile, hasta una generación atrás, solamente tenían octavo básico y muy pocos llegaban a enseñanza media y muy poco a la universidad. El acceso a la educación y al saber leer y escribir es un proceso muy moderno. Entonces la iglesia evangelizó mucho tiempo con el grabado. Y ese Claro, grabado llevó a llevar una imagen a varias familias. El grabado tiene que ver con una serialización. Esta serialización se hace con una matriz. La matriz es una plancha que claro. tiene una imagen. Es como si tú pescaras tu mano, la colocaras en tinta y la estamparas en una pared. Tinta, estampar, y Claro, vas a opción. serializar tu mano, la imagen. Entonces, ahora son procedimientos mucho más complejos, que en la xilografía, que es grabado que la matriz en madera, se saca con una gubia y una vez establecida esta matriz, se puede estampar varias veces. El grabado en metal, que viene siendo otro grabado, por ejemplo, aquí tengo un grabado en metal. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Amplía un poquito, Fran, para que se vea más. Sí, dame un segundito, por favor. Ya, ese grabado se hace con una matriz de metal y todo el dibujo se hace en una plancha de metal, luego se impregna con tinta, se ilustra y se saca la imagen. Permiso, voy a mostrar otro ejemplo. Este es una serigrafía. Aquí cada impresión de A través de color Maya. es Sí, una malla. Y la malla exacto. se pasa una regleta para esparcir la tinta. Es efectivamente. Por lo tanto, cada color es una pasada de tinta. Esa es otra técnica de grabado. Aquí volvemos a grabado en metal, que también está hecho, te fijas, con metal. Y es un proceso que tiene que ver también con claro oscuro y como dibujo. Y en fin, también aquí te podría mostrar, a ver, una xilografía. Mira, xilografía en madera. Esto es más difícil porque aquí todos los procesos, digamos, se hacen en términos de una maderita. Mira, voy a acercar la imagen a ver si se ve ahí. Una maderita que se va haciendo. Entonces, cada cuadrícula aquí una maderita. Pero los tuve que imprimir para que se vea toda la imagen. Entonces, cada color se hace en una madera. Entonces, otro proceso de grabado mucho más complejo. Y uno también puede mezclar. Por ejemplo, aquí tengo un grabado que está con acuarela, que está trabajándose con acuarela, que son ya las técnicas mixtas. Pero este adquiere la calidad de un original autónomo. Ella sale de la copia. ¿Se fijan? Bueno, esos son los procesos de grabado, que son digamos, no muy conocidos quizás en esta zona, pero son propios del grabado de concepción. Y aquí tenemos una imagen que ya se puede ver prácticamente una xilografía. Si tú puedes apreciar, ahí el tallado de De la piedra. gubia. ¿Se fija?
el tallado de la gubia, muy propio, digamos, de la escuela de la Universidad de Conce, que es una de las cunas de grabado al sur de Chile. De hecho, ya los grabados son bastante pocos. Yo tengo la grabación, la tengo como formación, pero no la hago en el proceso. En Valparaíso quedan bastantes grabadores y da la casualidad que casi todos los grabadores son viejos. Tú lo trajiste un amigo, un argentino, me acuerdo. ¿Te acordáis? Sí, es un cabro chico argentino que él graba allá y no tenía prensa, y cuando venía a Chile traía sus matrices y en la Escuela de Cultura la hacíamos imprimir. Sí, Hay bueno, una cosa que tú señalaste respecto a la educación, ¿ya? Punto uno. Antiguamente la asignatura se llamaba artes visuales, o sea, perdón, artes plásticas. artes plásticas y ahora artes visuales, Mm. ¿ya? Eh, Cuando se hace este cambio, ¿ya? Los contenidos básicamente siguen siendo los mismos de plástica, no sé si tú te has dado cuenta, ¿ya? Agregando cosas muy nexas, así como casi a la deriva, porque artes visuales es un proceso bastante distinto a las artes plásticas, ¿ya? De hecho, mucha gente dice, oye, tú eres artista visual. No, yo soy pintor. Artista visual ya es otro concepto, Es que, mira, ¿me ahí entiendes? quiero explicar algo para los alumnos. Cuando nosotros hablábamos antiguamente de artes plásticas, normalmente en las escuelas era dibujo, pintura poquito, porque se ensuciaban los alumnos, y que se Y no ensucian dejar de los ensuciar, claro. alumnos era un caos. Entonces, Él, cuando... él ¿Ah? siempre se queja de mi sala está sucia. Es Sí, imposible tener limpia, imposible. imagínate. Con treinta y tantos niños en la sala de clase. No, y aparte, mira que hay un tema que también es bueno analizarlo en Chile, que yo fui alumno de cuaderno de hoja verde con tabla en Ya, multiplicar atrás, y te entregaban tu lápiz y tu goma. El lápiz Bic, no tenés sé, que no ir me amiga. acuerdo, pero como que hoy día esa cantidad de recursos tampoco estaba en la población. O sea, Claro. para el profesor era más fácil, saque su lápiz, su goma, y los que no teníamos goma, con el pan lo apuñamos y lo hacíamos así. Entonces no había muchos recursos. Hoy día la cantidad de color y de pigmento, te fijas que son otras realidades. Pero volviendo al tema, Hace 30 años atrás, de un alumno con tempra, igual era una cuestión no asequible todavía, po. no, pues no, pues. Claro, Y lo único que me acuerdo de mi infancia es que había unas acuarelitas así, con un pincel tremendamente duro, que para sacarle color había que tirarle, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Era más fácil en el sistema educacional. Mira, lo voy a plantear de la siguiente esquema. Yo cuando era joven iba a una biblioteca que había un libro. Hoy día está el internet, toda la claro. información. Entonces ese cambio llevó a entender que las artes plásticas no era solamente dibujo. Ahora se agregó lo que es arte visual, lo que es audiovisual. Pero el tema Audiovisual. de artista visual comprende que también se minimiza el concepto de la gráfica. Existe la gráfica, existe la pintura, la arquitectura, ¿no es cierto? Como procesos grandes, y la pintura, indudable, como grandes procesos, pero hoy día se le colocó lo audiovisual. Y a este paraguas se le llamó artes visuales, porque se amplió el lenguaje. Ah, y el cómic, pero el cómic está bajo la gráfica, pero el cómic Exactamente. es un lenguaje. Ah, y hoy día todo lo que es graffiti, o sea, incorporémoslo como lenguaje, pues. Entonces el arte visual es mucho más amplio y más amable, quizás. Claro, es un proceso que nace más o menos en los años 80, si no mal no recuerdo, ¿ya? De hecho, como que lo traen de Estados Unidos, hace práctica ya, porque mi esposa, por ejemplo, estuvo en Estados Unidos, y ellos sí tenían taller de fotografía, taller de cine, taller de grabados, me acuerdo, hace millones de cuestiones, ¿ya? Y llegó una época donde los elementos eran escasos, sí que había una cámara en un colegio, era una, ¿ya? Y, y creo que todo eso se iba moldando, y hoy día recién, digamos, comenzamos, ya los chicos cada uno tiene un celular, ya cuentan con cámara de video, cuentan con cámara de sacar fotos inmediatamente, o absorber información en cosas de segundos.
y eso hace que, por ejemplo, los trabajos también vayan cambiando. Indudable, pero también yo creo entender un fenómeno, ¿ah? Yo soy hijo del libro. ¿Qué significa? A mí me educaron con inicio, desarrollo y final. Página 1 a la página 100, por decir. Hoy día los jóvenes trabajan no en un proceso lineal, sino esférico. Y ni siquiera Claro, circular, esférico. Entonces ellos buscan la información de muchos puntos de vista que para uno queda rascándose ahí como lo hizo. Es como yo, es más fácil desenchufar el computador y volver a aprenderlo. En cambio, el joven hoy día sabe buscar la información en la red, en múltiples de cosas. Yo creo que hay, en que quiero extenderme en esto, yo siempre he sido un enemigo de atacar la técnica. Porque yo pasé muchos años negándome no, yo soy básico en computador, perdón, pero solamente para mandar email. Pero el somos teléfono dos. celular como herramienta, muchos años pasaron tirándolo a la basura en muchas partes del mundo. Y yo como pintor y como profesor decía, no, pues, el tema Es es un de que aporte, los sí. contenidos están en el celular, las pruebas tienen que ser problemáticas con relación a los contenidos. Y Oye, hoy día el celular, una consulta, Fernando, que ¿sí? quería, ya que tocaste justo ese tema, por ejemplo, hablaste un poco de la técnica, pero ¿cuál, ¿cuál sería tu llamado, por ejemplo, hacia los niños que de repente están recién comenzando con esto de las técnicas, que a veces fue interesante que nos contaras la parte de que tú tuviste que partir con un lápiz que ni siquiera era un Bic, entonces las condiciones que tienen cada estudiante de repente son diferentes y tienen diferentes medios también para poder expresarse. Y Entonces, ¿cuál diferentes es intereses el, igual, pues. también. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú podrías dar como para iniciarse en esto de las artes visuales, por así, por ponerle un nombre? Pues, bueno, es bueno explicarle a los jóvenes y niños que en el arte existen, el arte artístico que uno expresa, pero en general, dos aspectos. La parte sintáctica, cómo se arman las estructuras que tienen que ver con la técnica, y la parte semántica, cómo se arma la idea. Ya sea un trabajador, por eso yo creo que en mi universidad me educó en términos como un obrero del pincel, ya sea un trabajador en el caso de uno que tenga un pincel y trabajando en el pincel, o como una herramienta, es una parte técnica, pero la idea para qué se ocupa esa herramienta es la creatividad, la semántica y las artes. Para la semántica y la creatividad siempre se va a encontrar la técnica, pero la técnica en sí misma es un trabajo de toda la vida. Eh, Voy a nombrar a un grabador Okusai que él decía más o menos así, ¿no? Con eso voy a imitarlo en términos del concepto. Yo empecé dibujando las piedras, seguí con los vegetales, luego me interesó los insectos, los animales inferiores, superiores, llegué al hombre, pero cuando tenga 400 años haré un punto y ese será perfecto. Okusai nos dice que para la técnica nos va a faltar vida, pero Perfecto. para la creatividad es cada uno. Yo quisiera resaltar un poquito lo que tú estás diciendo. Yo llevo una carrera más o menos de 12 años pintando y más o menos hace 3 años tuve la fortuna de cruzarme con ustedes. ¿Te acordáis de ese concurso de pintura? Y hasta el momento lo que me había tocado conocer de pintores era una cantidad de casi de mafiosos, que no, yo no hablo contigo. Yo me acuerdo un pintor X, que era muy, era famoso, que también tiene un apellido alemán, eh, ya sabes cuál es. Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en este proceso, no sé si tú quieres tener un estudiante, yo quisiera tomar clase contigo. No, que yo no estoy dando clase y cuánto se llama, no tengo tiempo para parte de clase, o sea, y cuando entré a la asociación,
me vi rodeado de una cantidad de colegas que no en una necesidad, por ejemplo, de criticarte, sino mejorar tu trabajo. Y una cosa que yo más extraño, que uno, tú sabes que dentro del arte el proceso es muy importante, porque ahí es donde se cuece el caldo. Tú te lo tomás y lo expones, son 30 minutos de fama, pero en el proceso mismo, que es lo que te lleva a pintar. Y esa interacción entre artistas es la que yo solamente conozco mayormente con ustedes. En Valparaíso sí se puede, he visto algo de eso, pero fuertemente se ve en la Asociación de Pintores de Angelmó. ¿Cómo sucede eso? Porque no es fácil, porque hay que controlar los egos, que todos quieren hablar al mismo tiempo. ¿Cómo llegaron a eso? Muy interesante. Mira, lo interesante no es el fenómeno de nosotros. Lo interesante es lo que sucedió con los antiguos pintores en Puerto Montt. Por ejemplo, y un no puertomontino, Pacheco Altamirano, pero Manoli, Gastón Gómez, Ardevistúa, ellos comenzaron en la casa de Botes a tener reuniones y después de pintar in situ en este Angelmó tan pictórico, tan riquísimo, con las velas, las lanchas chilotas, el ambiente, venían a pintar de muchas partes, incluso del mundo, pero se mostró al mundo Angelmó y Puerto Montt a través de Claro, la pintura. Pero ellos tenían una casa de botes en la cual dejaban los bártulos, tomaban su vinito y conversaban. Y nació una idea, porque también fue un fenómeno quizás de aquella época, los antropólogos tendrán que estudiarlo, porque se intercambiaban, no solamente eran pintores, estaba Rubens, que era fotógrafo, o sea, habían Mesa, que escribía, o sea, también había, me acuerdo, no me acuerdo el seudónimo, pero había una persona que en el diario Yanquiwe criticaba arte, una sociedad cultural. una sociedad cultural, y que fue apañada en Angelmó gracias a una casa de botes. La casa de botes era donde se guardaban los botes de los remeros. Entonces, eso fue el inicio de que fueron capturando a muchos jóvenes que pasaron, miraron pintar, se acercaron, y fue varias Exactamente. generaciones de pintores hasta llegar hasta el día de hoy. Y no Para quiero hacer, pasar, perdón, sí, estos momentos, explicar una gran valía que fue Juan Rivera. Juan Rivera, uno de los pintores maestros que tenemos nosotros de ser autodidactas, todos autodidactas, él nos planteó un fenómeno re interesante. En plena dictadura, nosotros, nuestra inocencia, llevamos las pinturas para que él nos explicara las pinturas. Nos reuníamos, conversamos, tomamos un vino y había este intercambio social del conocimiento. Entonces, parte de la tradición pictórica de los pintores de Angelmó, que se nos educó así de chiquitito. Imagínate, yo estoy de los 12 años, 10 años con ellos. Yo ya tengo 56, parece. Entonces, el hecho de que ese fenómeno se dio por la necesidad quizás de la lluvia, la condición geográfica lejos de las casas culturales. ¿Cómo te educabas tú con tu amigo pintor? Oye, una consulta, ¿cómo claro. crees tú, Para ya que hacer, hablaste como del antiguo, de la antigua asociación que tienen ustedes con la actual, por así decirlo, cómo tú crees que ha ido, porque al menos a mí ya me ha tocado, bueno, ya conozco a Gonzalo, la vez pasada me tocó hacer este mismo de taller a taller con Gastón, y me parece muy particular que cada uno de ustedes, porque es divertido que yo cuando muestro algo a los chicos, que sé yo, hacer un bote, yo dibujo un bote así, de las mejores maneras, pero pasa que el bote que yo dibujé, después uno va pasando por los blogs de los estudiantes y todos tienen el mismo bote. Y finalmente cuando yo veo, por ejemplo, las pinturas de ustedes, todas tienen cargas diferentes, de colores, de forma, de estructura. Algunas invitan, qué sé yo, a la composición, pero todas nacen desde los botes. Si nos puedes comentar cómo ha sido la línea temporal o qué puede influenciar que vayan cambiando estos estilos. Mira, yo creo que, a ver, si yo viviera en el campo, pintaría trigales, como Sergio Montesino, ¿no es cierto? Que vivía en el campo y él tenía sus pampas y que eran hermosas en términos de factura, porque él no tenía en términos del mar.
Puerto Montt tiene botes, tiene mar, tiene un color, una atmósfera, un aroma diferente, ¿no es cierto? Y esto te lleva a pintar el bote como primera instancia, que es el proceso de pintar la realidad externa, que es mi entorno. Pero después yo tengo que empezar a pintar mi realidad interna, mis procesos, y también esos procesos tienen que ver con que yo quiero diferenciarme de los maestros. Yo no quiero ser una copia de Manolio, de Gastón Gómez o de Juan Rivera. Y ahí vinieron las vertientes de la escuela de Gelmo, que es re interesante, porque Manoli, siendo un impresionista realista, también, por ejemplo, Juan Rivera es un expresionista con unos atentos de Fauve, que dio, por ejemplo, el pintor Strider hoy día, que bebe de esas fuentes, y gran maestro, por ejemplo, Flavio Rosas, que era un expresionista. Entonces, al tener que alejarse del primer ejemplo, que es la copia de la realidad, cada artista local buscó su propio mundo interno y su forma de expresarlo. Claro. Y también nace por el cuento de la observación, el territorio cual estamos pisando. Si un pintor, por ejemplo, no va a pintar camellos si nunca lo he visto. Bueno, O ahí sea, llegamos a otro fenómeno que puede ser muy cuestionable, que yo soy un pintor figurativo, llevando, permiso, voy a mostrar una obra del proceso atrás, con todo lo, no sé si logras ver ahí, con todo lo que hay, siendo figurativo, son máquinas, pero toda esa figuración tiene que ver con que hay un trabajo de muchos años de pintor y de dibujo. Entonces, a lo que yo voy hoy día, el arte moderno de la abstracción en el sur de Chile, sí, puede ser como moda, perdónenme lo tan quizás tradicional, pero si tú puedes ver mis ensambles, cuando yo empiezo a trabajar fuera del formato plano de la bidimensionalidad pictórica y me meto casi a la escultura con pintura, uno también dentro de lo figurativo puede ser apuestas a la modernidad. Entonces la modernidad hoy día no todo es abstracto, y ser abstracto en Puerto Montt no es lo mismo que ser en Nueva York. El que sepa exacto. ver esto, que lo vea, o sea, es un camino muy facilista, no sé. Hay un punto que me acuerdo que una vez tú me dijiste cuando estábamos ahí en el Germó conversando. El gusto comercial de las personas común y corrientes del arte es del siglo pasado. Y eso es Sí, verdad. A sí, la gente le gusta el paisajito, que el botecito de sí. antiguo, la campiña, ¿ya? Y de ahí te mide hacia arriba. De hecho, muchas veces tú mostrar tu obra es un poquito cuanto se llama, la gente es un poquito reacia, porque sus gustos pertenecen al siglo pasado. Quedaron estancadas y casi en el impresionismo, por ahí, mal, casi 2 gambas de años. Bueno, hay un fenómeno que tiene que ver con el proceso cultural. El pop, gustándome mucho el pop, dentro de las variantes, el metal siendo moderno y el pop, la música magna va a seguir siendo la música clásica. O sea, me guste o no me guste. Me quedé Claro, dormido en un concierto de bajo o no me quedé dormido, hay niveles de entendimiento de la realidad. claro. Ahora, ahora, en este concepto del arte, nosotros del 1800, tiene que ver que no hemos construido cultura en nuestra sociedad, porque las clases de artes plásticas o las clases de artes visuales te meten a niños a estudiar pintura con 50 alumnos y cero recursos. Entonces, cuando tenés una autoridad te dice, mira, es que la subvención, y se tradujo subvención, educación, dinero, no educación, formación de ciudadanos. Si estamos hablando no sé, pues a 50 años atrás o generaciones atrás, el problema era la alfabetización. Claro. Y yo cuando me eduqué en un colegio que me educaba en alfabetización, en buenas costumbres, mi mamá no se enojaba porque me rizaba la oreja, el cuello porque tenía sucio el cuello, pues, y me revisaban las uñas, porque el profesor no solamente educaba a sumar, a restar y a hablar, a mí me Es un enseñaba a formador. sentarme, a pararme, era formación completa. Hoy día toda esa formación completa no se mide los parámetros porque a mí me interesan las pruebas CINCE. Entonces hemos construido una sociedad de ¿qué? En base a cuánto se llama a número, Al a número. esta estadística, ¿ya?
Y eso es importante lo que dices tú, por ejemplo, nosotros que somos, tanto Frank como yo, somos profesores de arte, y muchas veces, no, que necesitamos recursos, de verdad, para poder generar cultura, necesitáis recursos, necesitáis, por ejemplo. Sí, pues, sí, pues indudable. Y mira, recursos, por ejemplo, yo voy a hablar del caso particular, que soy profesor de la Escuela de Cultura. Yo tengo, hace muchos años, estoy trabajando en talleres, solamente grabado de pintura, con alumnos que les interesa este disciplina. Son pocos alumnos con interés y lo más complicado a veces son los materiales, pero hay las condiciones más o menos normales. Pero siempre la autoridad dice, mira, pero resulta que la subvención de la Escuela de Cultura nos da, se podría hacer un taller, un profesor que tenga 5 alumnos, 10 alumnos, etc. Yo planteo lo siguiente a la comunidad como reflexión, a los padres apoderados, a todos. Un niño que toque guitarra, ni siquiera voy a hablar de pintura, que lleve la guitarra a la casa y toque en la casa. Al año, en la casa van a ir a conciertos de guitarra. El rédito social de ese niño que no esté en la esquina, el rédito social de esa familia, ¿por qué no la medimos también? Cuando tenemos un niño haciendo arte, tenemos una familia cultural. Y una familia cultural es un país cultural. Mira, un poco con el Fran, este tipo de cosas lo estábamos haciendo ya hace más de 3 años, trayendo artistas a los niños, dándoles la experiencia cultural. ¿Cuál es la idea de nosotros? No es criar a un artista, sino que el día de mañana puedan enfrentarse y disfrutar el arte, que es lo más básico que puede haber, ¿ya? Y también dentro de nuestros talleres, especialmente con la orquesta que dije Franz, y Fran de gran manera, hemos vinculado no solamente a los alumnos, sino a las familias completas. Y como tú dices, hemos un poco logrado eso, ¿ya? De que ese apoderado después vaya al recital, ¿ya? Correcto. Y un día de mañana, te digo, va a ir a un recital no porque va a estar el hijo, sino por gusto propio, ¿ya? La idea, no aquí de dejar en menos distintos tipos de música, distintos tipos de arte, sino de decir, oye, hay Sí, distintas puertas y puedes ocuparlas cualquiera. cualquiera, claro. Ujú. Sí. Pero también está el hecho de que, mira, lo interesante del fenómeno, que cuando yo le dije a mi madre que me iba a dedicar a ser pintor, me dije, ¿y de qué vaya a vivir? Bueno, por suerte soy profesor de artes plásticas, de artes visuales y vivo gracias a un sueldito ahí. Pero si tú me dices, ¿vivo del arte? No. Cuando vengo una pintura es casualidad. ¿Hay espacios culturales para exponer en términos de lo que significa el espectáculo pictórico? No. Es difícil. Entender los procesos de países como, por ejemplo, que han hecho las bibliotecas, centros culturales que dan cinearte, todo un centro cultural, y la gente prefiere ir a una biblioteca a aprender en que ir a un mall a comprar. Ese cambio social va a demorar décadas en Chile. Y si las autoridades no colocan recursos a la educación, vamos a tener un país incendiado. Voy a colocar un ejemplo. A mí me dijo como presidente de la Asociación de Pintores si yo podía hacer algo muy interesante que hemos hecho nosotros, que es pintar con los niños en situ, hacer la escuela en situ. Entonces, porque de esa forma ya veía que podíamos nosotros cooperar a la sociedad y con los niños y la cultura. Yo le respondí, mira qué interesante, ustedes tienen que venir de la empresa privada, aunque la empresa pública es lo mismo, es lo mismo. Tenemos que incendiar el país para que se acuerden que hay recursos para los niños para pintar. Claro. Antes que el país no estuviera incendiado, no había dinero para proyectos culturales. Entonces uno dice, bueno, invertamos en educación y en cultura para tener un Claro. país mejor. Y no te queda otra que muchas veces hacer las cosas gratis, o sea, como de repente por Fran y nosotros lo hacemos, estos espacios los creamos porque lo creemos necesario. Necesitamos un Sí, espacio cultural, ¿ya? Necesitamos enriquecernos de esta cultura, de lo que nos envuelve, de lo que somos,
Es muy Sí, po. importante eso, porque vivimos imitando. Pero ¿qué somos nosotros? Es complejo. Hasta que tengamos y manejemos una cultura propia. Sí, y también está el hecho, por ejemplo, yo he tenido la suerte de colocar la pintura in situ, que es un recurso de la Escuela de Germó, porque nosotros como Escuela de Germó trabajamos en dos ámbitos. Es como la pintura que está atrás en el ámbito del intelectual, de la sala de exposiciones, pero la pintura in situ nosotros la hemos llevado a las ferias, y con la empresa privada nos han llevado a ciertas ferias, y, y hemos estado pintando en lugares donde haya flujo de público y donde la gente ve hacer la pintura y no es tan lejano. Y ahí me nació el concepto de show, pero bien entendido como un espectáculo. Claro. Yo creo que la pintura como espectáculo tenemos que ir a las personas. No podemos quedarlo en la sala de exposiciones con 3 personas mirando una pintura. Y con cara Para, además que no entienden nada y quieren entender un círculo pegado con un plátano, como se dio no sé cuántos millones de dólares, que ni yo como artista visual lo entiendo. Pero tengo que colocar la cara que lo entiendo. No, tenemos que ir al pueblo. Y en este contexto, yo siempre he planteado al sistema cultural, ¿por qué no hacemos encuentros en vez de concursos? Mira, la asociación ha llevado a los centros, a la autoridad, el planteamiento que decir que la corten con los concursos. Mira, el concurso vienen de Santiago y como es Vaca Sagrada de Santiago o de la Luna, para no nombrar un... ¿ah? Se llevan afuera y que quede en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Cuando hacemos un encuentro de una semana con gente pintando, charlas, etcétera, de espectáculo, pero las pinturas que en los hospitales, que en los consultorios, que en los exacto. lugares públicos. Abordemos al pueblo con la pintura, no esperamos que el pueblo vaya arriba de la pirámide. Yo creo que el concepto tenemos que cambiarlo. Claro, para entrar en un poquito para el público que nos escucha, porque has mencionado mucho lo de pintura in situ, que es Sí, pintar en el lugar, ¿ya? sí, Por eso es sí, como llama tanto la atención. De hecho, los sí, antiguos maestros lo que hacían era poner los atriles en la orilla de la playa y ponerse a pintar. Y eso es lo que hacemos nosotros, no solamente en Ángel Moe, hace en Mole y en otros lugares. Y entiendes. Ahora quisiera pasar un poquito a tu obra, un poquito, porque es muy, mostrar una obra tuya debe ser muy interesante para un alumno, por la cantidad de simbolismo que tiene. No sé si tú, Fran, puedes mostrar una donde está el bote, la lancha chilota. Me parece que esa, No, ¿no? no, una lancha chilota que está dividida en varias partes. Espera un poquito, voy a ponerlo primero en pantalla completa y vamos a buscarlo. Esa, mira, donde está hablando, arribita, más arriba, ¿Sí? más arriba, Ya, ahí la he visto. esa, ¿ya? Y mucho igual lo que yo le decía al Gastón, es un cuento mucho de imágenes. La obra de Fernando, ¿cuánto se llama? Yo lo podría dividir como pictórica y también como una especie de cuento, como que cada página me está hablando algo, ¿ya? Veo un perrito que está aullando, por ejemplo, en la prueba de la lancha. Hay una fiesta dentro de eso, hay sirenas, y si veo al fondo puedo ver un buque que se está hundiendo. Veo también en una esquina una lancha como que trata de luchar contra la tormenta. Una obra súper fuerte, llena de simbolismo. De hecho, por eso esta obra creo que la dejamos central por la carga emocional que tiene. Es una obra que no es de, ¿cómo decirlo? No es de una sola lectura. Tienes que analizar la obra. Y cada espacio te va a contar una historia. Y da la gracia que como está separado, puede aislar historias distintas. Eh, Fernando, ¿qué me puede hablar de esta obra que es tuya? Mira, siempre cuando uno aborda una obra, es como si otro personaje lo hubiese pintado. Y quiero aclarar a los niños, a los jóvenes, a todos, que yo soy Fernando Kuchel, pero el que pinta es otro Fernando. Y el pintor, que los pintores no van a entender. Entonces voy a hablar de como si yo fuera un espectador también, pero involucrado. Bueno, aquí hay varias condiciones. Por ejemplo, en la parte sintáctica, el rompimiento del formato.
que fue un tema que abordamos en la Asociación de Pintores, porque muchas veces la Escuela Pictórica Angelmó se le dice que son autodidactas y que pintan in situ, que son pintores de botecito. Entonces esta serie que hicimos nosotros fue cómo nosotros abordamos la lancha chilota, un tema tan manoseado, antiguo, por decirlo manoseado, hecho, lo abordamos con una mirada moderna, diferente, y también con el romper el formato, que conllevó a que cada módulo en sí se produzca una separación como un puzzle. Esa fue la parte técnica, conceptual, llamémoslo así, de la obra. La parte semántica tiene que ver con que yo me imaginé un mundo en el cual hay un barco, que ese no voy a nombrar por razones obvias, que contaminó con pescados podridos el canal. Entonces, con esta contaminación que se da en el mar, me imaginé a las ballenas protestando, una ballena a la derecha, voy subiendo de arriba abajo, y a la vez la lancha chilota del pasado navegando en estas aguas turbulentas en la contaminación ambiental. Pero nosotros como sociedad seguimos en la fiesta. No hemos dado cuenta hasta que llegó quizás hoy día algo tan chico y complicado como un virus, que nosotros seguíamos bailando. Pone la popa, los músicos tocando, siguiendo la fiesta, pero no digo que los músicos sigan la fiesta porque sí, los músicos tienen que tocar. El pan amasado, listos para salir, las chicas, el cura. Así me di cuenta. Mira, la chica que está al lado de la cocina, voy de popa a proa, la chica que está en la cocina ahí, feliz, tomándose ahí unos copetes, el cura a media estaca, los otros bailando, viva Chile, pero allá el que sirve las copas, el que sabe la maldad del mundo quizás, o es el gran brujo. Y si ustedes saben, la cultura chiloé, el brujo del caleuche anda en una pata. Claro, ahora lo veo. Claro, el que sirve las copas. Pero la naturaleza, miren, esta obra, la naturaleza, según el pintor que lo hizo, se va a vengar. Y las sirenas, que son un simbolismo para mí, están pescando a los muertos. Y si usted se fija, hay uno muy curado que ya se está tirando solito al mar. Y en la parte del extremo inferior izquierdo hay algo quizás muy triste, que hay una mujer embarazada que se la lleva la sirena al fondo del mar. Y si tú ves, todos los pescados están en esqueletos. Y esta es la reina sirena que se ríe de nuestra idiotez. Pero ¿sabes quiénes son los que se dieron cuenta? El perro que está aullando y el gallo que está cantando la hora. ¡Ey! El gallo que canta la hora. Y siempre hay un gato que se quiere echar el pollo. El gato de arriba, ese se quiere echar el pollo, el que siente. Bueno, ahí salió toda la historia y se fue dando, pero tiene que ver con este concepto de contaminación y a la vez las energías libres que son la vela, pero esta al final es una lancha chilota fantasma, que es nuestra misma sociedad, al no tener, ¿por qué la industria? Mira, yo puedo comer poco, ¿por qué tanto? Entonces toda nuestra sociedad, al final la tierra va a reclamar su espacio. Oye, Es interesante que incluso que yo he visto muchas veces esta obra y hay elementos que recién comienzo a ver. El gatito que está en la punta, hay un gallo, y tú hablas algo que también es súper interesante sobre la cultura chilota, que incluso nos influye a nosotros que somos de Yanquihue, que estamos alejados de la costa. ¿Ya? Nosotros hacemos curantos, sabemos de lo que son ropa tejida en lana de oveja, ¿ya? Conocemos los botes, porque hubo una migración bastante fuerte desde Puerto Montt, desde la costa hacia el interior, buscando trabajo también en las parcelas que habían acá. Y eso hizo que también gran parte de la cultura chilota que era incrustada, digamos, en la zona de Yanquihue, Frutillar y otras más. Claro, bueno, fue un tema re interesante. Parece que esa isla realmente está embrujada porque navega sola. Tiene su rumbo aparte de Chile, tiene su propio rumbo. Oye, una consulta que me quedó en el tintero.
¿Cómo de repente, ya que ustedes son los dos, ¿no?, incluyendo a Gonzalo, que trabajan finalmente ahí en la parte de Angelmó, que ahí está en el borde con la isla de Tenglo, ¿cómo abarcan el tema de, que ya que lo tocaste, el tema de la contaminación, que es diferente de repente? A mí me ha tocado pasar por la isla de Tenglo y de repente el mar está en malas condiciones. Mira, yo creo que el tema de la contaminación no se puede mirar autónomo sin una economía sustentable de los recursos. Y también entender por qué, mira, no es una cosa de izquierda y derecha, es una cosa como de, yo no entiendo para qué tanta plata en el bolsillo cuando no se puede comer, no sé, es algo tan como básico que puedo ser yo en mi ignorancia de pintor ingenuo, que la economía, pero a veces creo que está sobredimensionada la economía. La economía cuando no está a la imagen del hombre se transforma en un demonio como es hoy día. Se pescan toneladas de pescado sin entender que el pescado también tiene hijitos, por decirte, y también sufre. Es necesario la ley Cholito para entender que el animal no es una cosa, tiene un espíritu, es un ser vivo, y es el mejor compañero que tenemos nosotros, que son los animales. Y un animal tan cercano como es el perro que nos acompaña desde que era lobo, lo tratamos con patadas e insultos. Entonces tenemos que entender que tenemos que tener un cambio social grande. Y hoy día en esta situación que vive el mundo, las grandes potencias, los grandes pensadores, tienen que cambiar el concepto. Y en Chile no podemos seguir educando bajo el concepto ProAsince, subvención y dejar el arte como horas extra. Tenemos que cambiar el mundo, tenemos que empezar a que los niños, no sé, de 10 años lean filosofía, ética, Una estética. consulta, Fernando. Eh, eh, Ahora que estaba pasando tus imágenes, noté que al menos, no sé si es que justo es como en la misma exposición, pero noté que por lo menos en dos o tres, la figura del perro siempre era recurrente en tus pinturas. El gato. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que el perro, bueno, hay una anécdota antropológica del perro, que yo por ahí la leí y me quedó grabada, que el perro es un compañero fiel desde la infancia del ser humano. En las cavernas nos daba cobijo, nos daba guardia y nos daba contingente militar para poder subsistir. Ejemplo, una perra, 2 pariciones al año son 8 soldados. Nosotros entendamos, para que un niño en la edad de piedra pueda subsistir, son 10 años, 12 años. Por lo tanto, la alianza que hicimos el Homo sapiens con el cánido fue un proceso de evolución tremendo para nosotros y nos dio la capacidad de derrotar a otros homínidos. Por eso le tengo mucho afecto, porque si yo no estaría hablando si no fuera por el perro, quizás estaría hablando un neandertal, porque tenía mayores capacidades físicas para enfrentar el medio ambiente. Y gracias a este gran elemento que hicimos nosotros, que fue la domesticación, no solamente del perro, del ganado, más el proceso que llevó a hacer que los animales nos ayudaran en nuestra experiencia, el caballo, el ganado, el arado. Estamos hoy día en la época en que nos hemos olvidado de nuestros hermanos. Y eso es importante. Ahora el gato, ¿por qué? Porque siempre la ley de polaridad. Tengo el perro, tengo que tener al gato. Y tengo el gato, tengo que tener al ratón por ahí. Pero no le voy a decir dónde está. Qué interesante, digamos, de cada elemento tuyo en tu obra no está por estar, sino que tiene que tener un cuento. Y ese cuento tú lo preparas en base a un conocimiento. Te preguntamos por el perro y casi nos da una cátedra del perro de su inicio. Y esa es la clave también de muchos pintores, el conocer lo que estás pintando. Muy Ahí importante. está, el amigo. ¡Mira! ¡Ah! Mira, Uy, saludos a mi manso perro. amigo. Está guardadito. ¿Es un oso o un perro? Oso. Akita, Conan, Akita. Una raza Akita americano, que es una raza creada que tiene genética japonesa. Sí lo he escuchado. Japón
Es una de las naciones más hermosas del mundo. Me encanta su cultura. Bueno, un aspecto que yo soy amante de Japón. Y Y tendría hay que... que agregar que el maestro también es experto en karate, no sé cuánto Sí, dan, algo así. sí, ahí. No hay que Ahí enojarse con él. no. Siempre le voy a encontrar la razón, maestro, en serio. Eh, sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, soy una mezcla rara porque mi inicio de juventud me inicié en el karate, o sea, desde Karate en Kung Fu. ¿Quién de mi época no vio esa serie? Ah, Y yo Kung Fu, deseaba sí. hacer Kung Fu y después vino Bruce Lee. ¿Quién no miró a Bruce Lee? Entonces, todo eso me impregnó para seguir el camino del budo, que es el camino del karate, y he logrado tener un cuarto dan que está legitimado por un japonés, así que me siento muy orgulloso, pero fueron muchos años de trabajo físico. Creo que tiene un nexo eso con lo que hablamos de la pintura. La pintura necesita demasiado oficio, demasiado trabajo. Y eso también es una estructura que no mucha gente lo entiende. Generalmente nos ve a los pintores como, oh, tipos muy volados, así como que muy relajados. Y en realidad pintar es harta pega. Es conocer tu obra, conocer los materiales, conocer el tema que estáis hablando. Vivirlo, ojalá, para poder trabajar. Sí, bueno, hay dos aspectos que tienen que ver la disciplina artística, que es un proceso constante eh, y que conlleva a resultados, en términos de que uno muchas veces no sabe a dónde lleva los resultados. Por ejemplo, aquí un boceto que podríamos decir como ejemplo, que vendría siendo de la escuela de Ángel Mo, que solamente, ¿no es cierto?, es el paisaje. Esto está hecho con elementos de ilustración japonesa, que son unos lápices especiales, que son como pinceles aguados. Esta escuela de Ángel Mo, más colorida como boceto, ¿no es cierto?, conlleva ver el paisaje en su forma, pero de a poco el paisaje, en mi contexto, fue evolucionando a este bote que aquí está mi perro Conan, ¿no es cierto?, que está aullando, pero el bote quiere salir a volar. Es un trabajo, pero de repente este bote que hablábamos empieza a volar definitivamente. Pero este volar no fue así nomás, sino que fue todo un proceso que tiene que ver con estructuras de los palafitos. Mira, fíjate que aquí ya la máquina empieza de a poco a volar, pero aquí Claro. prácticamente está volando en toda su dimensión, pero después se fragmentó. Mira, aquí hay una máquina completa, pero fragmentada. Entonces, si tú miras este trabajo, que esta silografía, tú dices, wow, oye, que la mente. No, todo fue un proceso técnico disciplinado, que es la serialización del trabajo de uno. O sea, me explico para los jóvenes. Si yo hoy día pinto luciérnagas, mañana pinto naves espaciales y pasado pescado bajo el agua, está bien. Pero va a llegar un momento que yo tengo que empezar a ver cuál de todas estas cosas que hago me interesa más. Evolucionar. Y empiezo a acotar los recursos y serializar esa obra. Eso es lo que enseña la academia, que yo puedo un tema, que fue el primer tema de los palafitos que se llaman equilibrios precarios, que tienen que ver con algo muy simple. Mira, los equilibrios precarios tienen que ver con que yo vivo una vida feliz, el después, no tengo problema. Chuta, se me choca en el auto, oh, se me fue todas las pailas. ¿Se fijan? Estaba muy bien y la vida en equilibrios precarios. Después, cuando empecé a volar digamos, en estos conceptos de volar la máquina, ya viene el tema de las energías libres. Empecé a ver por qué nosotros, si tuviéramos, mira, la cosa chilota, yo dije, si tuviéramos que hacer un cohete espacial, ¿cómo lo haríamos? Como quizás lo hacía mi papá, que era camionero, y su camión tenía tornillos, alambres, como todos los camiones antiguos.
y siempre me quedó esa imagen. Tuvimos que hacer una nave espacial o un avión, lo haríamos con tejuelas, alambres, ventanas y cosas. Y ahí fue naciendo esa máquina y el concepto de energía libre, renovable, de ser más amigable con el medio ambiente llevó a que estas máquinas ya empiecen a despegar. Ahora, el proceso que tenemos acá de la serialización tiene que ver también con el hombre-máquina. O sea, cada cuadrícula en mi casa, po, mi vecino, el otro vecino, todos hacemos una realidad social, pero nadie nos miramos, no nos comunicamos. De hecho, si te das cuenta, somos dependientes de la tecnología y hoy día en la pandemia, más que nunca, necesitamos de estos instrumentos para comunicarnos, para estar en familia, para hacer ejercicio, para todo, ¿ya? Y bueno, un poquito como para ir terminando todo esto, creo que esto sea una tremenda entrevista, una cátedra de cada tema que te damos. Eh, Me gusta mucho el concepto que tú haces de academia, que un poco haces con Ampuero, ¿ya? Eres uno de los pocos o últimos formadores de artistas. Antiguamente, por ejemplo, cuando no existían las grandes universidades, ¿qué es lo que hacía? El alumno pedía permiso para trabajar con ese pintor y aprender observando, ¿ya? Y eso un poco, pero te decía, hoy es algo que es una tradición bastante antigua, lo que tú haces, por ejemplo, con Gastón, ¿ya? ¿Te puedes referir un poquito a eso? Vamos Sí, a ir bueno, acotando. tiene que ver con dos aspectos, mi formación como autodidacta y tratar de que los pocos recursos que me dan en términos de las charlas, la asociación de pintores, llevarlo a la casa y empezar a pintar con lo que me explicaban los maestros cuando uno llevaba sus dibujos y sus cosas, este intercambio. Y lo otro tiene que ver con que es una aposta. Y tiene que ver que Claro, esta aposta de entregar recursos a otras generaciones más jóvenes tienen que ser para que sean mejores pintores que uno. No para que ellos sean peores, sino mejores. Entonces el exactamente. concepto de ser mejor pintor es que no es que me adulen a mí, pucha, el gran pintor del mundo. Yo quiero, ojalá que me adulen por decir, oye maestro, gracias porque me enseñaste a pintar de esta forma y yo soy así, asá. Y me gustaría ver a uno de mis alumnos, y lo he visto, con primeros lugares como José Reyes, que se llama Valdivia, sacó un primer, o sea, han tenido lugares, han estado bien puestos y bueno, y seguir enseñando a los jóvenes un oficio que tiene que ver con construyamos un mejor mundo. O sea, exactamente, no solamente conservar la cultura, sino Perdón. quién fabrica la cultura. Y eso es muy importante. ¿Ya? Aquí tengo mi otro, mi pequeña academia que estamos formando. ¿Ah? Es un gran pintor de cocina. Y ahí está. El papito está en entrevista. Ya vamos. Bueno, estas son cosas, digamos, que nos pueden pasar a todos, en el sentido de que siempre queremos que haya quedando un legado, al igual que yo deseo a mi hijo, ¿ya? Que uno siempre va a querer que el hijo, por ejemplo, tenga más oportunidades o tenga acceso a otros conocimientos, y eso creo que también tiene que ser en la pintura, ¿ya? O en todas las áreas del arte, siempre, de dejar ese rastro, dejar ese legado. Y es más, Indudable, indudable. yo, yo creo que esta es una entrevista para mí bastante importante, ¿ah? Porque estamos en presencia de un personaje que no va a pasar menos en la historia del arte portomontina al menos. Gracias. Fernando Kuchel es un... No, no es que te tire, no es que te tire tantas flores, pero yo creo que realmente tú eres un fabricante de artistas, eres un fabricante de arte y has luchado durante muchos años como director de asociación de que esa voz de los artistas se escuche, ¿ya? Y no, y de hecho, donde yo voy, Fernando Kuchel es conocido, digamos, dentro del área artística como uno de los grandes. Yo creo que esta entrevista, digamos, subió, digamos, un pelo, me faltó corbata para cuánto se llama, tratar acá al maestro. Te agradecemos mucho esta entrevista, estamos muy contentos. Yo creo que no solamente para alumnos, para los papás, para la gente en general, va a ser una entrevista bastante entretenida, bastante, digamos, genial tu forma de hablar, de explicar tu obra, de explicar tus procesos, ¿ya? Me voy a dejar espacio para
dar un remate final de tu parte, algo que quisieras agregar, que te haya quedado el tintero. Mira, ya lo has dicho tanto tú que voy a agregar yo. No, lo que, no, lo que me gustaría decir que en estos momentos tan difíciles y complicados que yo cuando era niño pasé mucho tiempo en tardes aburridas de lluvia dibujando, después pintando. Entonces, en la casa, a todos los niños ocupen un tiempo ocioso, constructivo pintando. Y se van a Sí. encontrar a un personaje adentro de su cerebro que les va a estar hablando y que es su otro yo. Y el yo pintor, el yo músico, el yo Actor, teatrero. sí. Todas las artes pueden estar en estos momentos tan graves que vive Chile de pandemia. Así que es un agrado para todos ustedes, niños, dibujen y pinten, que van a ser felices. El dinero no lo es todo, el arte sí. Como dijo el maestro al principio, generar arte también ayuda a estos momentos tan difíciles de poder drenar algo, de poder drenar esa energía. Bueno, esto fue de taller a taller con nuestro amigo Fernando Kuchel, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Un Fernando. aplauso virtual, ¿ya? Amigos, nos estamos viendo también. Espero pronto. Ya, vale. Hasta luego, Chao, Chao. Fernando. chao, gusto.